diferencia que hay entre las tinieblas y la luz, y cómo nosotros antes éramos hijos de desobediencia y andábamos participando en las cosas de las tinieblas. Pero hay un cambio, hermanos, ahora que recibimos a Cristo y ahora dice somos luz en el Señor, y entonces debemos de andar como hijos de luz. Y luego versículo 14 dice que debemos de tener un despertar en nuestra vida, un despertar, debemos de levantarnos de los muertos y nos alumbrará Cristo. Luego, hermanos, llegamos al versículo 15, donde tengo la enseñanza, 15 y 16. Nuevamente Pablo quiere captar la atención de los lectores de la carta. Dice, mirad pues, hermanos, mirad pues, es decir, poner atención, pero dice, con diligencia, ¿cómo andéis? Hermanos, mirad con diligencia cómo andéis. Y aquí hay dos maneras que podemos andar. Podemos andar como necios o podemos andar como sabios. Pero Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es andar como sabios? En el versículo 16, Pablo lo aclara. Ahí la cita, hermanos, en la pantalla debe ser Efesios 15, 16. Pero el versículo 16, Pablo nos dice cómo es andar como sabios. Y hermanos, de manera implícita, se entiende cómo es andar como necios, ¿verdad? Hermanos, el sabio o andar como sabio es, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo en algunas versiones, hermanos, pero el redimir es la idea de aprovechar bien el tiempo. Hermanos, debemos de andar nosotros aprovechando bien el tiempo. Si no aprovechamos bien el tiempo, hermanos, en lugar de andar como sabios, andamos como necios. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo. Versículo 16, y ese es mi tema, redimiendo bien el tiempo. Dios quiere, hermanos, que seamos sabios y usemos bien el tiempo. La palabra de Dios nos insta, hermanos, a que si alguno dice tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios nos va a dar sabiduría. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo es aprovechar bien el tiempo, hermanos? Tenemos que ver qué es el tiempo que tenemos que hacer o cómo debemos de usar nosotros nuestro tiempo. La Biblia también nos dice, hermanos, el predicador escribe en Eclesiastés que hay tiempo, hermanos, para todo. Todo lo que se quiere, hermanos, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo, pero debemos de ser sabios, aprovechar el tiempo. El tiempo que es para una cosa, hermanos, hacerlo. Y hermanos, debemos de identificar qué es, de qué es tiempo en este momento. Vamos a orar. Padre, toma control de este tiempo en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, tomen sus lugares. Hay tiempo para todo, hermanos, y mi frase ahí para dar lugar a los puntos, hermanos, hay tiempo para todo y hoy es tiempo de, número uno, hermanos, de ser salvos. Mire un pasaje en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos, para ver nuestro primer punto. Pero la idea es, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Creyente, hermanos, debe de ser sabio y aprovechar bien el tiempo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 2. Dígame cuando esté usted ahí, yo leo. Dice, hermanos, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermanos, y por esto también gemimos. Note la idea, hermanos, y la fuerza con que puede escribir esto Pablo. Dice, deseando, hermanos, debe de haber un deseo ferviente, hermanos, de cada creyente de ser transformado completamente, y no nada más en el sentido físico, hermanos, sino en el sentido espiritual. Hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo, y hoy es tiempo, hermanos, de ser salvos.
Y hermano, quizá usted dice, ya somos salvos, gloria a Dios, y todos los que estamos aquí somos salvos. Hermanos, pero ser salvo en verdad. Y déjenme poner en duda de una manera positiva, hermanos, nuestra salvación. No estoy hablando, hermanos, de que usted esté confiando en alguna ocasión que usted hizo una profesión de fe, pero en su vida no ha habido ningún cambio. Hermanos, no es que el poder de Dios esté fallando, pero la oración, hermanos, y nuestro pedirle a Cristo que nos salve tiene que ser de todo nuestro corazón. Nosotros hablamos con Dios para ser salvos y confiamos en Él plenamente, hermanos, manera completa. Y le pedimos a Dios, a Cristo, que entre en nuestra vida y sea nuestro Señor y Salvador. Hermanos, que sea nuestro Señor quiere decir que Él dirija nuestra vida. Hermanos, que Él sea quien mande en nuestra vida. En la mañana yo predicaba Gálatas 2:20, hermanos, y esa es la idea cuando uno es salvo, que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hermanos, hoy es tiempo de ser salvos. Ahora, si usted tiene tiempo aquí en la iglesia y alguna vez hizo una oración para ser salvo, hermano, que concienzudamente, hermanos, de una manera, hermanos, honesta, usted pueda preguntarse, ¿realmente yo estoy viviendo ahora en luz? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? Hermanos, es tiempo de ser salvos. Digo, número uno, de ser salvos, asegúrese de ser salvo. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:20 dice, si de manera, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, es tiempo de que seamos salvos, de que tengamos una plena certidumbre de nuestra salvación, de que mi vida, hermanos, esté deseando ser revestida, hermanos, y ser cambiado y transformado a la imagen de Cristo, porque esa es la finalidad, hermanos, de nuestra conversión. Que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Que cada creyente, hermanos, pueda tener el deseo de parecerse día a día, hermanos, más a Cristo. Debemos de aprovechar el tiempo, hermano. Estás en la iglesia, quizá vienes de vez en vez a la iglesia, hermano, asegúrate de ser salvo. Asegúrate de que Cristo viva en tu corazón. Asegúrate de que Cristo sea el Señor de tu vida, de que Cristo sea el centro de tu vida, que todo, hermano, gire alrededor de Cristo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos salvos. Y les digo nuevamente, hermanos, no estoy hablando de una decisión, hermanos, donde no ha habido un cambio en nuestra vida. Hermanos, es tiempo de ser salvo. Asegúrese de que Cristo vive en su corazón. Hermanos, debemos de ser sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermanos, número uno, dije, es tiempo de ser salvos. Hay tiempo para todo y hoy es tiempo de ser salvos. Número dos, hay tiempo para todo, hermanos, y hoy es tiempo de vivir en santidad. Vamos a 2 de Crónicas, por favor, capítulo 29. Mi segundo punto, hermanos, es tiempo de vivir en santidad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Dígame cuando llegue ahí. Dígame, hermanos, ¿estamos ahí todos? ¿Lo tiene ahí? Y les dijo, oídme, levitas. Así es, hermanos. Con estos signos nos dan a entender, hermanos, que está hablando de esta manera. Les dijo, oídme, levitas, santificaos. Note, hermanos, cómo está hablando, hermanos, cuando habla de santificarse a los levitas, hermanos, no nada más les dice santificarse, sino les da el tiempo, hermanos, en que deben de santificarse. Isaac, ¿sabes cuál es este tiempo? ¿Sí? Santificaos, ¿qué dice, hermanos? Ahora.
Hermanos, hoy es tiempo de vivir en santidad. Hermanos, a lo mejor usted está esperando a otro tiempo, pero dice la palabra de Dios, santificaos ahora. Hermanos, hoy es tiempo de vivir en santidad para nuestro Dios. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Mire lo que implica, hermanos, que usted se santifique o tenga, hermanos, la determinación de santificarse ahora. Una vez, hermanos, que los levitas se santificaran, ahí, hermanos, vemos dos cosas que iban a venir. Una de ellas es que la casa de Jehová, hermanos, iba a ser otra vez santificada. Hermanos, dice, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y otra cosa, hermanos, dice, y sacad del santuario la inmundicia. Hermanos, dice la Biblia que el creyente, hermanos, y el ministro, hermanos, el predicador, tiene que enseñar al pueblo a hacer diferencia, entre lo santo y lo profano. Hermanos, pero si no nos santificamos, estas dos cosas, hermanos, implícitamente van a estar en nuestra vida. Hermanos, y no nada más en nuestra vida, en la iglesia. Hermanos, la casa del Señor no va a ser una casa de oración, no va a ser un lugar santo, no va a ser un lugar santificado. Hermanos, no tengo todo el desarrollo del mensaje aquí así, pero déjenme le doy la idea. ¿Qué entiendo yo, hermanos? Si yo me santifico, hermanos, porque es tiempo de santificarnos y vivir en santidad, hermanos, yo voy a santificar la casa de Jehová. Voy a tratar de que en la casa del Señor, hermanos, las cosas sean como deben de ser. Hermanos, venir a la casa de Dios con un corazón limpio. Venir a la casa de Dios, hermanos, con un deseo de que Dios nos hable. Venir a la casa de Dios, hermanos, de la manera correcta. Hermanos, hay varias cosas que puedo hablar de esto, pero yo puedo recordarles a ustedes, porque hace quizá no mucho tiempo yo les hablé un poco, hermanos, que dice la palabra de Dios, y no ninguno, dice, se presentará en la casa de Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos, pero ¿cómo lo vas a hacer si no vives en santidad? Si no te santificas. Hermano, piensas que puedes venir a la iglesia de la manera en que sea. Hermanos, venir, hermanos, con apatía. Venir, hermano, con una desmejoro. Le quiero decir, venir, hermanos, sin todo el corazón dispuesto, hermanos, con toda la fuerza, descansando en tu casa para que vengas a servir a Dios. Hermanos, venir preparado con tu corazón para traer algo a Dios. Santificarte, y cuando te santifiques, los levitas, dice, cuando se santifiquen, dice, santificar la casa de Jehová. Hermanos, venir a la casa de Jehová con la actitud correcta. Hermanos, incluso déjenme hablarle de esto, con la manera, hermanos, con nuestra vestimenta correcta. Hermanos, con todas esas cosas no van a pasar si nosotros primero no nos santificamos. Ahora, otro tiempo, hermanos, éramos tinieblas, hijos de desobediencia. Pero ahora, dice la palabra de Dios, sois luz. Andad pues como hijos de luz. Hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, número uno, dije, es tiempo de ser salvos en realidad, en verdad. Pero número dos, es tiempo de vivir en santidad. Hermanos, dice, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, del Dios de vuestros padres. Y dice, y sacad del santuario la inmundicia. Todo lo que no tiene que ver, hermanos, con la santidad de Dios, aquí no tiene que estar. ¿Entiende usted esto, hermanos? Todo lo que no tiene que ver con la santidad de Dios, aquí no tiene que estar. La manera en que hablamos, hermanos, tiene que ser una manera correcta, una manera santa. Hermanos, nuestros sentimientos hacia nuestros demás hermanos tiene que ser un buen sentimiento. A veces, hermanos, nos gana la carne, es la carne, ¿verdad? Y a veces oímos cosas como, este hermano, ¿cómo la riega? Ya me tiene, híjole, no lo soporto. ¿Cómo?
¿Cómo es eso, hermanos? Ay, no, es que este hermano es por demás con este hermano. No, hermano. No. ¿Por qué pasa eso? Porque no nos santificamos. Santifícate, ¿qué dice la palabra de Dios? Es tiempo, hermanos, de vivir en santidad. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados con un llamamiento santo, un llamamiento a vivir en santidad. Hermanos, el apóstol Pedro escribe en su carta: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, y que debemos de andar en una manera, hermanos, dice en una manera de santidad todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ahora, hermanos, tengo oportunidad de instarle a usted y de animarle a que aproveche bien el tiempo. Si usted ya es salvo, ahora, hermanos, es tiempo de vivir en santidad. Hoy es el día de vivir en santidad. Hermanos, cambia tu manera de vivir como creyente. Tienes que ser luz, tienes que ser sal. Cambia tu manera de vestir, hermanos, si eso es una manera también de honrar a nuestro Dios. Cambia tu manera de hablar, tus amistades. Hay amistades, hermanos, que no nos convienen, que no debemos de tener. Y la verdad, hermanos, que mire, dice la gente de nuestra familia, dice que a nuestra familia no la escogemos, Dios nos pone en una familia. Yo hablaba de eso hace un par de semanas. Pero a nuestras amistades, a diferencia, ¿qué dice, hermanos? Nosotros las escogemos. Entonces, esas amistades que no convienen, tú las buscas. Tú las buscas, tú las escoges. Esas amistades que te apartan de las cosas de Dios, tú mismo las escoges. Tú puedes apartarte de esas amistades, hermanos, porque es tiempo de vivir en santidad. Nuestra manera de hablar, hermanos, a lo mejor no estás hablando groserías, hermano, pero estás en el límite, ¿sí? Te detienes, hermano, pero toda la idea de la grosería ahí viene. ¿Sabe que esto es tan arraigado en creyentes también? No necesitamos decir la grosería, pero se entiende la grosería. ¿Se ha puesto a pensar usted de dónde viene el término, por ejemplo, me vale? ¿Quién de los creyentes no usa esto? O, le vale lo que le diga, le vale. Yo lo entiendo y lo conozco. Le vale es la primera parte de una frase que trae una idea grosera. ¿Sí? Voy a aprovechar, hermano, para hablar de esto, porque a lo mejor no estoy hablando groserías, dice usted, pero es más, está siendo reprimido hablar como el mundo. No más te falta que te den la autorización de hablar como el mundo para hablar como el mundo. Es tiempo, hermanos, de vivir en santidad. Acuérdese de esto, cuando yo escucho eso, para mí no es de un creyente. Y si usted lo usa, acuérdese, cada vez que esté frente de mí, lo use, se va a acordar. No manches. Lo escucho de los creyentes. Lo escucho de creyentes, no sé, o sea, no nuevos creyentes, creyentes ya de tiempo. Hay una cosa, hermanos, que ha pasado en el cristianismo, es que ha habido tolerancia. Cuando en el libro de Apocalipsis, hermanos, primeros capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, el ángel le escribe a las 7 iglesias, a una de ellas, una de las cosas que le reprocha es que dice que tienes esto, que toleras. No debemos de tolerar, hermanos. ¿Usted ha escuchado esa frase? No manches. Y más, hermanos. Y desafortunadamente quizá niños, pudiera pensar que niños ya no la entienden ya no entienden que es una grosería. Porque ellos no saben ya el contexto de esto. Pero son cosas muy, muy feas. Entonces tengamos
cuidado, hermanos, porque es tiempo de vivir en santidad. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Es tiempo, hermanos, de vivir en santidad, de andar, hermanos, en una manera correcta, de vivir nuestra vida cristiana, de ser luz, hermanos, para las demás personas. Ahora, dicen, hermanos, que de los idiomas, nuestro idioma, el español, es rico en expresiones y dentro de esta riqueza en expresiones vienen estas. Pero también hay otras muchas muy bonitas, más finas, más agradables, más correctas, hermanos. Busque, hermanos, y cámbienla. ¿Se acuerda que yo le dije el año pasado, antepasado, que le hablaba yo de esto? Que le dije yo a mi nieta, ¿verdad? Que dicen como, chócala, que le dije yo, ¿se acuerda que le dije? Impáctala. Es un sinónimo, lo puedo usar. Y como que trae frescura, impáctala, pues impáctala. Así, hermano, busque otra palabra en vez de usar esas groserías. Acuérdense, hermanos, que Pablo le escribe a los romanos que no nos conformemos, hermanos, a este siglo, sino transformémonos por medio de nuestro entendimiento. Paso al punto número 3, hermanos. ¿Cómo puedo redimir, hermanos, o aprovechar bien el tiempo? Dije, es tiempo de ser salvos, es tiempo de vivir en santidad, hermanos, y es tiempo de servir a Dios. Josué 24, hermanos, vamos allá al libro de Josué, capítulo 24. Josué 24, hermanos. Cuando 24, 15, 14 y 15, hermanos. Permítame llegar ahí porque me equivoqué del libro. (14 y 15) dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, es tiempo de servir a Dios. Y miren lo que le dice, hermanos, Josué en este discurso, hermanos. Si usted ve capítulo 24, dice discurso de despedida de Josué. Josué, hermanos, había heredado el dirigir al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, hermanos, y había batallado igual que Moisés con el pueblo, hermanos. Pero llega un momento en que Josué dice, ya él, pues a lo mejor, hermanos, en edad de viejo, de retirarse o no sé, hermanos, pero él dice, ya a lo mejor no voy a estar tan cerca del pueblo, y llega, hermanos, a hablarles de esta manera y decirles, ya ustedes escojan, ¿sí? Escojan a quién van a servir, hermanos. Y otra vez dice que debemos de tomar, hermanos, la determinación. Empieza el versículo 14 con otra vez con una connotación de tiempo. ¿Qué les dice, hermanos? Ahora, hermanos, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad. Mire, el pueblo de Israel que había pasado por todo cosas malas, pero en lo que habían visto la mano de Dios obrar en su vida, hermanos, cómo habían llegado a la tierra prometida. Y según las palabras de Josué, parece ser que el pueblo de Israel, hermanos, todavía no vivía en santidad, todavía no temía a Jehová, porque le dice, ahora pues teman a Jehová, hermanos. Y una manera de nosotros temer a Jehová es servirle, pero servirle no a medias, como dice ahí, hermanos, con integridad, hermanos, con integridad. Hermanos, tenemos que servir a Dios, hermanos, sin ninguna reserva, con integridad y en verdad.
Y eso, hermanos, nos lleva a quitar cosas que nos distraigan del servicio a Dios. Quitan de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y otra vez enfatiza, hermanos, dice, y servir a Jehová. Hermanos, aproveche el tiempo. Es joven, tiene fuerza. Hermano, puede caminar, puede hablar. Sirva a Jehová. Sirva a Jehová. Va a venir tiempo, hermanos. Por eso el predicador dice, hermanos, en el pasaje que se usa mucho en las quinceañeras, ¿verdad? Pasaje para los jóvenes. Pasaje para los jóvenes. Dice, antes de que vengan los días malos. Y digas que, hermanos, no tengo en ellos contentamiento. Habla más cosas, dice, antes de que, pues está hablando de la vejez, de tiempo cuando no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Ahora, hermanos, Dios te da vida, Dios te da salud. ¿Cuántos y cuántos testimonios, hermanos, de gente que está sin partes de su cuerpo, que está postrado en una cama, que está en enfermedad, hermanos, diciendo, ay, cómo quisiera servir a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estuvieron como está usted y yo hoy. Y nunca, hermanos, nunca se decidieron a servir a Dios. Aproveche el tiempo. Es tiempo, hermanos, de servir a Dios. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Hermanos, tenemos que escoger hoy. Josué, hermanos, les dice, hoy escojan, hoy hagan la decisión. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, escoja hoy servir a Dios. Hoy es el día, hermanos, decida servir a Dios. Quizá no ha estado trabajando, hermanos, en la obra de Dios. Haga algo por la obra de Dios o para la obra de Dios. Hermanos, sirva a Dios. Es tiempo, hermanos, de ser salvos. Es tiempo de vivir en santidad. Es tiempo, hermanos, de servir a Dios. Es tiempo, hermanos, en resumen y tomando los 3 puntos y más que pudiéramos compartir aquí, hermanos, pero estos 3 puntos, es tiempo, hermanos, de que Dios sea el centro de nuestra vida. Es tiempo, hermanos, de que Dios domine nuestra vida. Hermanos, la tristeza, hermanos, todavía no pudiendo ser fieles a los servicios, hermanos, no memorizando pasajes, no cumpliendo con tareas en la escuela dominical, hermanos, no tomando atención en las predicaciones, no llegando a tiempo a los cultos, no teniendo un tiempo devocional con nuestra vida, hermanos. Es tiempo de que todo eso se acomode, hermanos. Es tiempo de hacer que Dios sea primer lugar en nuestra vida. Hermanos, debemos de vivir como sabios, no como necios. Y como sabios tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo aquí, dice una de las razones. Dice, porque los días son malos. Los días son malos. Y usted reconoce que los días son malos porque vive en un quejar. Ay, Dios santo, qué cosas. Pero, hermanos, tenemos que vivir como sabios. Espero que usted pueda entender esto. Hermanos, yo hablaba ahorita que le leía allá en Segunda de Crónicas que los levitas se tenían que santificar ahora, dice, y que de esa manera santificar la casa de Jehová. Les digo, hermanos, este lugar tiene que ser un lugar especial. Hermanos, tenemos que tomar toda diligencia cuando venimos a la casa de Dios.